Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra segunda emisión de hoy lunes 12 de diciembre. Una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso es lo que se ha ganado el legislador del bloque magisterial, Pasión Dávila, después de golpear por la espalda al congresista Juan Burgos durante el pleno. Acto condenable que merece ser castigado. Esta y otras informaciones más a continuación. Otro golpe. Esta vez fue una lamentable agresión que se vivió en el Congreso de la República en la tarde del domingo 11 de diciembre, cuando el congresista del bloque magisterial, Pasión Dávila, atacó por la espalda al legislador no agrupado Juan Burgos para luego irse corriendo. Esto ocurrió en el marco de una sesión del Pleno, donde se evaluó el oficio del Ministerio Público que notifica las diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por quebrar el orden constitucional, así como contra la ex primera ministra Betsy Chávez y el ex ministro del Interior Willy Huerta. Al respecto, la legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaíz, explicó que se habría tratado de una burda maniobra para añadir al caos que promueven los defensores del expresidente Pedro Castillo. Y sin razón alguna, sin motivo alguno, lo agredió físicamente. Triste, lamentable, pero no es el Congreso, son determinados congresistas que están dispuestos a desacreditar el Congreso con la finalidad de generar caos, desorden y justificar las acciones que vienen cometiendo. Asimismo, el congresista agredido, Juan Burgos, brindó declaraciones después de la polémica. Y he sido agredido pues por la espalda cobardemente, como siempre actúan todos los senderistas, todos los comunistas, todos los miembros del MRTA actúan siempre por la espalda. Asesinaron a políticos, asesinaron a gobernadores, a funcionarios del Estado en el pasado. Entonces, ¿qué podemos esperar pues de esa horda de terroristas que entró al Congreso de la República gracias a que en parte a la decepción de la clase política, ¿no? El congresista Juan Burgos presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra Pasión Dávila por agresión y pide que se imponga una sanción de suspensión de hasta 120 días de legislatura. A raíz de las manifestaciones en diversas zonas del país, la presidenta Dina Boluarte anunció durante su mensaje a la nación que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril del 2024. E interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Asimismo, durante este pronunciamiento que se emitió a medianoche, la mandataria señaló también que presentará ante el Congreso una propuesta de ley de reforma del sistema político. En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá asimismo la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica
práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana. Sin embargo, ya existe un proyecto de ley en el Congreso que propone el adelanto de elecciones. Se trata de una iniciativa presentada por la congresista de Podemos Digna Calle, la cual, según informó el presidente del Congreso, José Williams, será objeto de una evaluación por parte del Consejo Directivo del Legislativo el próximo miércoles 14 de diciembre. Se espera, por lo tanto, que a nivel político se puedan establecer los consensos necesarios que traigan estabilidad al país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Han votado a favor. Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto que levanta la inmunidad presidencial de la que gozaba el expresidente Pedro Castillo ante las acusaciones por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. El expresidente se encuentra detenido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración al intentar dar un golpe de Estado. Sin embargo, desde este domingo 11 de diciembre podrá ser acusado por la fiscal de la Nación y eventualmente podría ser condenado a una pena privativa de su libertad. Y es que la fiscal envió un oficio al Congreso de la República, el cual da cuenta de las diligencias preliminares en contra del expresidente, por lo que los parlamentarios debatieron y votaron por la propuesta para levantar la prerrogativa de antejuicio político a Pedro Castillo, siendo finalmente aprobada con 67 votos a favor y 45 en contra. Por lo tanto, ahora podrá abrirse un proceso legal en su contra, dado que el levantamiento aprobado faculta a la justicia para acusar al ex primer mandatario, quien ya no gozará de su inmunidad. En ese sentido, desde ahora, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendrá el camino abierto para iniciar las diligencias en contra del expresidente. La hora del juicio llegó para Pedro Castillo. Disolver. El fallido plan del expresidente golpista Pedro Castillo no culminaría en anunciar su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre, sino que entre sus cartas estaba la captura de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo viene investigando por delitos de corrupción. Así lo confirmó el comandante general de la policía, Raúl Alfaro, en sus declaraciones ante el Ministerio Público. Alfaro contó que tras el golpe recibió una llamada de WhatsApp del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, quien se encontraba en Palacio de Gobierno y lo comunicó con Castillo. Según su versión, el entonces presidente le ordenó cerrar el Congreso sin dejar pasar a persona alguna, retirar a quienes se encontraran en el Parlamento e intervenir a la fiscal de la Nación. Asimismo, Alfaro confesó que el expresidente le solicitó brindar respaldo policial a la casa de sus padres, del entonces premier Betsy Chávez y la de Aníbal Torres. Estas revelaciones comprometen no solo al expresidente Pedro Castillo, sino también a quienes habrían sido sus principales aliados en el momento del golpe, entre ellos Betsy Chávez y Aníbal Torres, quien ya optó por la clandestinidad, dadas sus implicaciones. Castillo aún permanece en la sede de la DIROES en prisión preliminar y el cauce de la democracia permanece. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Estamos con el abogado internacionalista Gataz Abu Gataz. Doctor, bienvenido a R360. Muchas gracias. Este pedido, esta solicitud de asilo se ha reiterado a través de un documento que emite la defensa del expresidente. ¿Esto es posible? ¿Esta figura podría darse? Sí, en realidad, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que él estaría dispuesto a otorgar el asilo. Existe un conjunto de disposiciones del derecho internacional sobre el asilo político y sin duda, si México quiere otorgar el asilo político al expresidente Castillo, puede hacerlo. El tema es que, por más que México le otorgue el asilo político, en tanto el señor Castillo no se encuentre en un lugar sometido a la jurisdicción mexicana, es decir, por ejemplo, la Embajada de México, la casa del embajador de México, una aeronave militar de México, un buque militar de México,
no se va a poder hacer efectivo ese asilo. Es decir, el presidente de México tiene toda la libertad de considerar que el señor Castillo es perseguido político. Desde mi punto de vista, no lo es. En tanto lo considere perseguido político, le puede otorgar el asilo político. Desde mi punto de vista, sería violatorio del derecho internacional. Pero, por más que le otorgue ese asilo político, no se va a poder hacer efectivo porque el señor Castillo está custodiado por las autoridades peruanas. No está en ningún lugar bajo la jurisdicción de México. El Perú no está en la obligación de entregarle a México al señor Castillo, ni en el deber de hacerlo, ni nada. El Perú es absolutamente soberano. Más bien, los comentarios del presidente de México sí que son violatorios del derecho internacional y constituyen, sin lugar a dudas, un acto de intromisión en los asuntos internos del Perú. Claramente el señor López Obrador está intentando manipular a la opinión pública peruana en defensa del señor Castillo. Y eso, el derecho internacional expresamente lo prohíbe. Y me estoy refiriendo nada menos que a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es la base del derecho internacional contemporáneo. ¿En qué momento ya incurrirían en esta falta? Ya la han cometido desde el momento en el que el máximo representante del Estado, que es el presidente López Obrador, en una comunicación pública emite una opinión propia de los asuntos internos del Perú. Lo que ya ha hecho repetidas veces, además, desde hace meses. Entonces ya existe esa violación. Usted mencionó también a otros países. Lo que ha sorprendido, sin duda, es la posición que ha tomado Colombia y México particularmente. Dos estados que, dado el gobierno de turno, han tomado una posición que claramente distorsiona lo que realmente está ocurriendo en el país. Entonces, los presidentes de México y de Colombia tienen la libertad de pensar lo que ellos quieran pensar, pero como representantes de su estado no pueden hacer declaraciones sobre temas que forman parte de la jurisdicción interna peruana, porque eso es violatorio del principio de no intervención en asuntos internos. La Constitución mexicana recoge una teoría del derecho internacional que se conoce como teoría Estrada. Esa teoría Estrada establece que el presidente de México no debe pronunciarse sobre la legitimidad o no de un gobierno extranjero, porque eso es un acto de intromisión en asuntos internos. México, cuando se manifestó en contra del gobierno de Maduro en el Grupo de Lima, cambió de posición con López Obrador, porque cuando López Obrador entró al gobierno de México dijo: yo no me voy a pronunciar sobre el gobierno de Maduro porque yo sigo la doctrina o la teoría Estrada y no debo entrometerme en los asuntos internos de otro país. Y ahora revierte nuevamente el tema y se pronuncia sobre los asuntos internos del Perú. ¿Qué le pasa a este señor? ¿No tiene memoria? ¿No ha leído su Constitución? Es increíble lo que este señor está dispuesto a hacer por sus amigos. Todavía hay mucho escenario más por analizar. Agradecemos, doctora Bugatas, que haya estado ahora con nosotros en Entrevista 360. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos que el presidente Castillo no ingrese a ningún espacio bajo jurisdicción mexicana, porque ya sabemos lo que va a pasar. Continúan las protestas. En Andahuaylas, Cusco y Puno, así como en otras ciudades, crecen las protestas que reclaman el adelanto de elecciones y cierre del Congreso. Los manifestantes han anunciado el bloqueo de vías de Lima y el interior del país, además de paralizaciones que impactarán las labores mineras en Antapacay y Las Bambas. Además, durante las manifestaciones en Andahuaylas se registró la captura de 2 policías, que luego fueron liberados. Según el director del hospital de Andahuaylas, Anthony Torres, hasta el momento se han reportado 21 heridos en esta ciudad. Además, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco convocó para este lunes 12 de diciembre a una movilización contra la actual presidenta Boluarte.
De igual manera, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, la Federación Revolucionaria Agraria Tupac Amaru Cusco, la Federación Universitaria Cusco, además de el SUTEP y la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco, también anunciaron movilizaciones. Debido a estas protestas, el gobierno regional de Apurímac declaró en alerta amarilla al sector salud y suspendió las clases para salvaguardar la vida e integridad de los estudiantes y personal docente de la zona. En tal sentido, se necesita que las autoridades implementen medidas para mantener la seguridad de todos los peruanos. Gracias por sintonizarnos. Puedes seguir todo el desarrollo informativo a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Así como en distintas partes del mundo, cada 12 de diciembre se celebra en la Ciudadela de Guadalupe, en Huaraz, Ancash, la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Se trata de una festividad de 6 días que conmemora la aparición de la Virgen María en la localidad mexicana de Guadalupe. Para esta celebración se realizan danzas típicas en honor a la Virgen, misa y el tradicional recorrido de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.